Muy buenas noches, compañeros y profesora. Tengo el gusto de explicarles el del día de hoy el proyecto titulado La teoría del consumidor, enfoque cardinal y ordinal. Esta teoría del consumidor es una teoría de economía en la cual se toma en cuenta el placer como grado de satisfacción del consumidor al adquirir un producto. Lo vamos a ver desde un enfoque cardinal y lo vamos a ver desde un enfoque ordinal. Mi nombre es Diego Alejandro Muñoz, tengo el gusto de presentarles este proyecto y a continuación les explico lo siguiente. Se basó en varias reuniones, en varias etapas, en las cuales gestioné de una manera adecuada el transcurrir de cada uno de los temas para poderles entregar pues, bien estructurado. Manejamos como tal una tabla de contenido donde podrán encontrar cada uno de los aspectos que se toman en cuenta para este desarrollo. Y como tal, la introducción básicamente es recordar como primera instancia en general lo que es la microeconomía. Recordando que la microeconomía es la ciencia donde actúan los principales centros de estudio en la cual se integran las conductas del consumidor y del productor. La relación entre estos dos y adecuándose a las necesidades de cada una de las personas y el transcurrir adecuado de estas dos proporciones es lo que identifica como tal la economía, no solamente a nivel de dinero, sino también a recursos, de bienes, de servicios, en los cuales pues algunos tienen limitantes y no se pueden de alguna manera acabar, sino hay que proporcionar un debido control para que eso tenga un transcurrir adecuado en cuanto a límites y en cuanto a la proporción de vida a cada uno de los entes. Entonces, como tal, el propósito del documento es identificar a qué se refiere la teoría del consumidor y cuáles son los aspectos de cada una de estas para identificar a qué aplica y qué no aplica y cómo podemos utilizar esto para tomar decisiones a nivel general de la empresa donde estemos o en general del mercado en la cual pues vayamos a integrar nuestros conocimientos. Como tal, los objetivos y el alcance de este trabajo se enfoca representativa más que todo a identificar las variables y características que afectan la teoría del consumidor y estas a su vez comprenderlas e interpretarlas de manera que se vean de una manera directa con cualquier ejemplo en la vida real, además de sus respectivos gráficos y funciones y su debida estructura gramatical de términos propios de esta materia. Entonces, como documentación inicial debemos tener en cuenta que las características de un consumidor se dan respectivamente en cuanto a que tiene algunas necesidades, ¿sí? Que le otorgan satisfacción, pero de todas estas cosas que le otorgan satisfacción debe priorizar algunas en las cuales necesita más que otras y necesita más rápido que otras, en las cuales puede priorizar o por necesidad incluyente de una manera rápida o también las puede priorizar porque simplemente le genera más placer. Recordemos que en la economía el placer se refiere directamente a la necesidad y a su satisfacción que incurre en este y en la adquisición de cada uno de esos bienes o servicios. En cuanto al papel que juega la empresa en este caso, ¿sí? Es la toma de decisiones y son unas decisiones pues muy importantes que la empresa debe tomar relacionada pues con varios interrogantes que los gerentes comerciales en general, el gerente pues desde el desarrollo y el crecimiento de la empresa debe tomar en cuenta preguntas como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y para quién se va a producir, pues entre varios interrogantes también que se deben tener en cuenta y las variables que estos generan en cuanto a cómo vender sus productos, sus bienes, sus servicios y pues integrando esto al mercado que tiene en este momento y a las debidas decisiones que debería tomar. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, ya vamos a tener en cuenta y a integrar la posición de la teoría del consumidor. Como primer aspecto de dato que debemos tener en cuenta es el placer como principal componente de definición que debemos tener en cuenta antes de cualquier cosa. Entonces el placer, recordemos que es la satisfacción de necesidades fisiológicas y culturales y psicológicas que tienen como diferentes tipos en la cual de su respectiva medición. Entonces, para este placer tenemos dos aspectos fundamentales. Uno, que es la del enfoque cardinal y otro que es el enfoque ordinal. Pero antes de esto debemos ver los supuestos de la teoría del consumidor que son muy importantes tener en cuenta. Yo hice un resumen de los dos más importantes y los que nos da una perspectiva de todo lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, primero tenemos la teoría de la elección, que recordemos que la teoría de la elección se refiere a todas las posiciones diferentes cuando tenemos que elegir un producto, ya sea de pronto por recursos, ya sea de pronto por calidad, ya sea de pronto por precio, ya sea de pronto por las características que nos van a ver a favor a nosotros. Y claramente pues esto integra diferentes decisiones de compra. ¿Sí?
La siguiente es la restricción presupuestal. En esta se refiere a, dependiendo de tu presupuesto, qué vas a comprar y qué adquisición tienes y qué alcanzas a adquirir, porque no solamente es de pronto tener un presupuesto dedicado a, sino un presupuesto que me alcance para esto y para lo otro, y que pueda integrar diferentes aspectos pues que se necesiten directamente en el proceso de la compra. Listo. Ahora sí vamos a tener en cuenta el enfoque cardinal de la teoría del consumidor. En este enfoque cardinal es importante mencionar que se refiere a la medida cualificable de la teoría y de la posición de satisfacción y de placer que en el momento se está dando. Entonces, en el enfoque cardinal se mide directamente con números el placer que está dando. Entonces aquí integramos dos aspectos fundamentales que se llaman la utilidad marginal y la utilidad total. El concepto de la utilidad marginal es decreciente, ya lo veremos por qué en el gráfico que tenemos preparado para este, ya que en las primeras cantidades se tendrá un placer más alto que en las siguientes unidades de consumo de ese mismo producto, por otros factores alternos que afectan la satisfacción de dichas compras. Entonces, después de tener en cuenta esa utilidad marginal, llegamos a un concepto de saturación. Cuando se habla de que el grado de calificación del placer que se está sintiendo ya se queda neutral en cero, a este proceso se le llama saturación. Significa que ya ese producto saturó al consumidor de tanto que se ha repetido en su proceso de compra. Entonces, este concepto lo vamos a explicar directamente en el anterior ejemplo que teníamos en el proyecto pasado, que era de la compra de televisores. Entonces vamos a acercar esta compra de televisores que era referente al día sin IVA, que las personas pues compraban de pronto más cantidad y demandaban más televisores. Entonces lo vamos a integrar en este momento con la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos evidenciar una columna de cantidades, que es cantidad, un televisor, dos televisores, tres televisores, cuatro televisores. La utilidad marginal, que entonces como lo habíamos visto, se refiere a la satisfacción de cada una de las cantidades que se está refiriendo el cliente. Aquí estamos evidenciando que en el primer televisor el cliente claramente da un 10 de satisfacción total, de utilidad marginal. Ya en un segundo televisor ya nos baja 8 y ya un tercer televisor nos baja 6 y así sucesivamente. En un quinto televisor ya la utilidad marginal, o sea, su grado de placer, baja a 2. ¿Y a qué se refiere esto? Como les decía, a factores alternos que no son posibles de medir porque cada producto tiene su factor alterno. En este caso el televisor, como por ejemplo podríamos decir que de pronto ya por espacio, ya no tiene espacio de pronto en la casa, entonces su utilidad marginal, o sea, su placer y su satisfacción, pues claramente va a ir disminuyendo porque ya no va a tener el mismo espacio de pronto en la casa, de pronto estantes, de pronto donde lo pueda guardar. Pues claramente va a ir disminuyendo. Ya como lo estamos viendo, entre más cantidades, disminuye la utilidad marginal. Ya en un sexto televisor, la utilidad marginal ya está en cero. O sea, de aquí en adelante comienza ya la definición de saturación, cuando el cliente se saturó porque ya su satisfacción ya comienza a tener niveles de cero o inferiores en negativo. Ya en eso se refiere a que ya se comenzó a saturar. Entonces, para tener en cuenta todas estas definiciones, entramos a graficar lo que es la utilidad marginal. Esta utilidad marginal, ¿de qué manera se grafica? Aquí podemos evidenciar que la utilidad marginal está en 10 en base a las cantidades. Si por ejemplo tenemos este punto de referencia que son 6 cantidades, ya se encuentra sobre la línea de 0 del eje Y. ¿Sí? Para tener en cuenta, por ejemplo, aquí, cuando la utilidad marginal es 2, ya aquí ha subido un poco la línea de la utilidad marginal, de la curva de la utilidad marginal. Entonces, para tener en cuenta, esta es la gráfica comparada entre la utilidad marginal y la cantidad. Teniendo en cuenta y en base a esto, tomamos en cuenta la utilidad total, que es otro de los conceptos que vamos a explicar. La utilidad total es el acumulado de la suma de la utilidad marginal consecutivamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si aquí la utilidad marginal fue 10, aquí la siguiente utilidad marginal es 8, aquí hacemos el consecutivo de la suma. Entonces 10 más 8, 18. ¿Sí? En este caso 18 más 6, 24, 24 más 4, 28, 28 más 2, 30. Hacemos un punto de referencia cuando la utilidad marginal llega a 0 y la utilidad total llega a su máximo. En este caso la utilidad total va a llegar a su máximo cuando se encuentre en 0. ¿Por qué? Porque cuando la utilidad total llegue, cuando se encuentre con este 0, aquí va a sumar 30 más 0, 30, y como el siguiente dato de referencia ya va a ser negativo,
ya va a comenzar a disminuir. Entonces se encuentra el cruce entre la utilidad total, que es 30, y la utilidad marginal, que es 0. Listo. Esta es la fórmula que se gestiona en base a esto para definir cada uno de estos factores, teniendo en cuenta que si de pronto en algún proyecto o por necesidad de algo solamente nos entregan la utilidad marginal o solamente nos entregan la utilidad total, es muy sencillo de analizarlo. Si nos entregan solamente la utilidad total, simplemente validamos que el primer valor va a ser igual de la utilidad total y vamos haciendo los debidos consecutivos. Si estos datos no estuvieran, pues simplemente restamos 18 menos 10 y ya vamos a incluir ahí el 8, en base pues a todos los productos que se quieran hacer referencia. En cuanto al punto en relación de cantidades con el punto más alto de la suma que se llevaba en la tabla en este caso, cuando la cantidad iba en 6 ya comenzaba a 0 y la utilidad, pues ya la utilidad total tuvo su suma más alta en 30, como les explicaba. Entonces aquí lo que evidenciamos es que cuando llega al punto de 6, la utilidad total llegaba al punto de 30. Entonces ahí estamos evidenciando dónde es el punto de cruce. Cuando hablamos entonces de enfoque ordinal, nos referimos a cuando la medida no es cuantificable. En el enfoque ordinal no se mide la utilidad, solo se establece de alguna manera combinaciones de bienes que se prefieren o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Lo que quiere decir que solamente se trae como datos los productos que el consumidor lo trae en cierto nivel de satisfacción, recordando que este TAM no se va a cuantificar. Entonces aquí encontramos unas curvas de indiferencia que son muy importantes resaltar. ¿Qué significa esto? Las curvas de indiferencia se presentan, por ejemplo, de la medición del consumo de los televisores y en este caso vamos a integrar un producto adicional que son los parlantes, ¿sí? En ese momento, como vamos a ingresarle a los parlantes, entonces vamos a encontrar este ejemplo que está acá. Entonces, si evidenciamos la curva roja que está acá, es llamada la curva de indiferencia 1 y la curva de amarilla es la curva de indiferencia 2. ¿Qué significan estas curvas de indiferencia? Que se preguntan varios escenarios al consumidor en cuanto a la satisfacción que está sintiendo. Entonces, en este caso, le decimos, si compra 6 televisores, si compra 6 parlantes y compra 3 televisores, va a tener un grado de satisfacción igual que si comprara 4 parlantes y 5 televisores o si comprara 3 parlantes y 7 televisores. Esto claramente respondiendo a las preguntas que debidamente se le hacen al consumidor. No respondiendo cada uno, sino respondiendo lo que nos dice el consumidor. Dice que va a tener, pero nos dice en uno de los escenarios planteados, que fueron las preguntas del análisis que se le hace, que qué pasaría si compra 8 parlantes y 8 televisores. Dice que su curva de indiferencia, entonces su grado de satisfacción es mucho más alto. Por eso se arma una nueva curva de indiferencia. Si por ejemplo tuviéramos más valores que fueran iguales acá, del mismo grado de satisfacción, seguirían en esta misma curva de indiferencia roja. Y si de pronto tuviéramos un grado de satisfacción también muy alto, que fuera así similar al grado de satisfacción de acá, entonces lo dejaríamos en esta misma curva. ¿Qué se refiere a esto? Que las curvas de indiferencia son los mismos grados de satisfacción que nos plantea el cliente en base a varios escenarios. Como siguiente tema que tenemos que tener en cuenta es la restricción presupuestal. Esta definición se refiere como primera instancia en analizar cuánto es el recurso económico que se cuenta, que tiene el consumidor determinado para hacer la compra de dichos productos en un determinado periodo de tiempo y en comparación al precio de cada uno de los productos. Entonces vamos a integrar un ejemplo. Para este ejemplo entonces, se define un ingreso de 12 millones por semana, asumiendo que se va a comprar por semana, y teniendo en cuenta que un parlante cuesta 2 millones y un televisor cuesta 3 millones, se genera la pregunta, como inicial pregunta. ¿Cuántas son las cantidades máximas de parlantes y de televisores que puede comprar por semana el consumidor? Entonces, si respondiéndome fácilmente, solamente dividimos 12 millones dividido en 2 millones, podrían comprar 6 parlantes, y si comprara televisores, 12 dividido en 3 serían 4 televisores. El debido gráfico que se incluye bajo esta noción es en el eje Y, televisores, y en el eje X, parlantes. Nos decía que podría comprar, en televisores podría comprar 4 y en parlantes podría comprar 6. Lo que nos ayuda a esta tabla es a garantizar que, por ejemplo, si quisiéramos mirar, si comprara 2 televisores, alcanzaría, por ejemplo, a comprar sobre más o menos 3 parlantes. ¿Sí? Nos ayuda de una manera muy rápida a identificar cuánto es la restricción presupuestal de cada una de las opciones de los dos productos, ya sea de televisores o de parlantes, en base a el recurso económico que se tiene.
Entonces entramos a un tema que se llama la recta presupuestaria. La recta presupuestaria mostrada en el gráfico anterior, que lo teníamos acá, identifica la restricción que se tiene en cuanto a las compras de cada uno de los productos, como les estaba explicando. Entonces se genera esta recta presupuestaria, que es los límites máximos según el presupuesto que nos da el consumidor. Pero entonces, ¿qué pasaría si de pronto el ingreso aumenta, el recurso económico aumenta? Ahí entonces integramos una nueva recta presupuestaria. Entonces, si el ingreso aumenta a 18 millones, teniendo en cuenta los valores de cada uno de los productos, se podría comprar 9 parlantes, que lo evidenciamos acá, 9 parlantes, y 6 televisores. Hagamos de cuenta que quisiéramos mirar, por ejemplo, si comprara 2 televisores, podría comprar 6 parlantes. Aquí es donde incluimos entonces y donde evaluamos qué pasaría si su ingreso aumentara. Entonces, como muy importante conclusiones tenemos que tener en cuenta, primero, que la economía nos entrega muchos factores de decisión en cuanto a tomar decisiones generales para la empresa, para el consumo en general de cada uno de los productos que estamos manejando debidamente como bien o servicio. Como primera conclusión, es muy importante tener en cuenta que son alternativas muy pero muy buenas para analizar las formas donde podemos entrar mejor al mercado. Otra de las conclusiones que quisiéramos tener en cuenta en este momento es que podemos tener en cuenta muchísimo en gran medida para una toma de una decisión así general y gerencial ambos de estos dos enfoques. Entonces, teniendo en cuenta que aquí las curvas de diferencia nos decían cuál es el grado de placer de los clientes, pues podemos tener esto en cuenta como un análisis de mercado para una toma de decisión de un producto de pronto que va a salir al mercado o de pronto un producto que va a salir a la venta nuevo. Entonces podemos decir qué grado de placer está generando tal producto para ya sea cambiarlo por otro o ya sea de pronto armarlo en diferentes escenarios, porque aquí hicimos un ejemplo de parlantes y televisores. Entonces, este conjunto que hicimos de parlantes y televisores lo podemos integrar como alianzas estratégicas con otros productos y mirar qué grado de satisfacción de pronto nos mide bajo pocas cantidades y bajo muchas cantidades, ¿sí? Respecto al precio y respecto a lo que estamos ofertando en cuanto a los productores. Entonces, sí realmente vale la pena mucho identificar estos factores, esas teorías del consumidor, porque realmente nos da un enfoque muy preciso de cuáles podrían ser las alternativas que podríamos integrar. Igualmente en la recta presupuestaria, porque igualmente no es lo mismo podemos hacerles, digamos, la cuenta de cada uno de los ingresos de los clientes y de pronto cuánto aumente los clientes y el presupuesto de los clientes. Porque, por ejemplo, estos productos son como tal bienes, pero si generamos de pronto un servicio, en cuanto estamos evaluando, por ejemplo, la rentabilidad a gran escala a futuro de una inversión, ¿sí? Esto lo que nos garantiza es mirar esta inversión cómo va a correr y no de pronto hacer las cuentas de una manera individual a cada una de estas. Por ejemplo, teniendo en cuenta, digamos esto, lo de la utilidad marginal, aquí debemos tener y sacar a cotación que esta utilidad marginal lo que nos permite es decir, no podemos saturar el mercado, no podemos saturar al cliente con nuestros productos. Es muy importante tener en cuenta que aunque nuestros productos sean buenos, se tiene que tener en cuenta la utilidad marginal que está generando de placer a los clientes. Si no se puede saturar el mercado porque lo que va a incurrir es un descenso como tal de popularidad en cuanto a la empresa. Entonces son las conclusiones que puedo interpretar del trabajo. Es un gusto haberles explicado y hasta una próxima ocasión.